Muy buenas tardes, amigas y amigos celayenses. Señor licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador del estado de Guanajuato, muchas gracias por sus palabras. Señor licenciado Gerardo Hernández Gutiérrez, presidente municipal de Celaya, muchas gracias por su hospitalidad, señora. Estimada Marta, esposa de Juan Manuel Oliva, el gobernador. General Rafael de Jesús Ballesteros, comandante de esta región militar. Muy queridos médicos, enfermeras, doctoras, enfermeros que trabajan en el sector salud, amigas y amigos celayenses, muy buenas tardes. Pues la verdad ha sido un día muy intenso en el estado de Guanajuato desde muy temprano. Estuvimos en León para inaugurar un foro muy importante de energías renovables, un foro a nivel internacional que se está llevando ahí, y eso me permitió además el poder estar en dos actos pues muy importantes para la salud de los guanajuatenses. Primero, la inauguración de una gran clínica de especialidades del ISSSTE, que hacía mucha falta en la ciudad de León y que se suma a otras 4 clínicas que se han hecho en el estado de Guanajuato durante mi administración. He ido a inaugurar algunas de ellas, recuerdo, por ejemplo, la de San Miguel de Allende. Y hoy, precisamente, la posibilidad de estar aquí en Celaya, ya una oportunidad además de la cual me congratulo, para inaugurar pues varias cosas. Por una parte, una fase de atención médica que le hemos puesto especial atención, que es la atención a pacientes fuera de los hospitales mismos, en clínicas y unidades, centros integrales de atención, sobre 4 temas que son muy importantes para todos. Por ejemplo, el primero es el centro de atención primaria o centro de atención a enfermedades crónicas, enfermedades además que ya están siendo y van a ser cada vez más comunes en nuestro México conforme va evolucionando la pirámide poblacional. Fíjense que creo que el reto más grande que tenemos en materia de salud en el país no es, aunque parezca raro, pero no es la influenza H1N1 o alguna otra enfermedad especialmente grave, sino que el reto más grande que tenemos en salud es lo que se llama la transición epidemiológica. Estamos pasando de ser un país de enfermedades de países en desarrollo, es decir, de desnutrición, por ejemplo, o de algunas sarampión, que desde hace muchos años en México afortunadamente no se registra ningún caso gracias a las campañas de vacunación que se han hecho, a enfermedades que son propias de países desarrollados, y estamos justo en medio de las dos cosas, pero además enfermedades que son muy caras de curar. Digamos, curar el sarampión nos puede costar una vacuna probablemente 50 pesos. Pero tratar una diabetes que ha generado ya la necesidad de hemodiálisis o tratar una enfermedad cardiovascular, infartos, etcétera, le implica un enorme esfuerzo al país, y esa es la tendencia. Cada vez estaremos registrando más casos de este tipo, y por eso la importancia de la unidad que se establece y empieza a funcionar este año aquí en Celaya, de atención a enfermedades crónicas, para atender precisamente pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas que se van a presentar más. Y segundo, respecto a estas enfermedades, la importancia de promover la prevención de las mismas. Por eso es fundamental, y es otro esfuerzo muy grande que estamos haciendo en el gobierno, de cuidar la nutrición, particularmente de los niños. En eso yo creo que México tiene que aprender mucho y tenemos que corregir muchos errores que hemos cometido. México es el segundo país con mayor obesidad en adultos en el mundo, pero en niños es el país con mayor obesidad en el mundo, lo cual quiere decir que esos niños van a empezar a registrar problemas de diabetes y cardiovasculares a muy temprana edad y masivamente en su edad adulta, lo cual implica un riesgo enorme para México. Me comentaba el doctor Córdoba, por cierto, guanajuatense, que el secretario de Salud, que en un evento que se hizo con hijos, incluso de trabajadores del sector salud, es decir,
hijos de doctores, enfermeras, etcétera, y aprovecho nuevamente para saludar a los que aquí están presentes. En un curso de verano que hizo la Secretaría de Salud, se les hizo examen a los niños, y es asombroso el porcentaje de niños que padecen ya no solo obesidad, sino incluso diabetes que no les había sido detectada, y eso que es un rango de población donde habitualmente pues los padres tienen mucho mayor información preventiva en materia de salud. Lo que tenemos que hacer entonces es un esfuerzo enorme para cambiar muchos hábitos en el país, muchos hábitos alimenticios, y particularmente para establecer otros, por ejemplo, el hábito del ejercicio, el hábito de considerar que el deporte, por ejemplo, no es una cosa que realicen algunos cuantos mexicanos físicamente privilegiados o con la condición de que pueden hacerlo, que todos admiramos, desde atletas hasta futbolistas, sino que realmente el deporte tiene que ser una práctica de todos los días y de todos. Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos cada día, aunque sea darle vueltas a la manzana, el poder hacer ejercicio en casa, en fin, el buscar una disciplina deportiva es vital, porque solo así podremos evitar que en el futuro las enfermedades crónicas nos afecten. Bueno, entonces inauguramos hoy una unidad de enfermedades crónicas para el servicio de los celayenses. Segunda unidad, un centro de atención primaria contra adicciones, Nueva Vida. Por alguna razón que corresponderá a los sociólogos, a los especialistas analizar, pero estamos viendo con singular preocupación cómo crecen las adicciones en México, particularmente entre niños y adolescentes, entre jóvenes. De hecho, parte del problema de seguridad que tenemos es que los criminales que antes se dedicaban nada más a llevar droga a Estados Unidos, ahora se dedican a como dé lugar a inculcarla a los niños, a colocarla fuera de las escuelas, en los antros, en los centros de diversión, y eso, aunado a otros factores que tienen que ver con con los valores que se viven en las familias, la propia desintegración familiar y otros, ha provocado un incremento notable de las adicciones en México. En la encuesta de adicciones, por ejemplo, aunque todavía es bajo el número, afortunadamente, de jóvenes que la padecen, pero en unos cuantos años, yo diría que en menos de 5 años se ha duplicado el número de adictos en el país. Y hemos encontrado casos de niños de 8 años de edad que ya son adictos a drogas, y un importante, notable aumento de alcoholismo, incluso en niños de primaria y de secundaria. De manera tal que el problema es grave y también tiene una solución preventiva. Necesitamos orientar, y desde los primeros síntomas, a los jóvenes, a todos en realidad, a quien padezca una adicción, y para eso son estas unidades Nueva Vida, que ya hemos construido más de 300 en el país, en mi gobierno, y que las estamos construyendo con los dólares que les hemos decomisado a los criminales que hemos capturado en estos 2 años, casi 3 años de administración. De manera tal que eso nos ha permitido, amigos, abordar desde la prevención este tema. Un tercer centro, una tercera unidad, es el Centro de Prevención e Infecciones de Transmisión Sexual, fundamentalmente el SIDA, que sigue siendo una enfermedad mortal, con una enorme capacidad de propagación, y que la falta de educación sexual, la falta de orientación, la falta de tratamiento, la falta de medidas preventivas, evidentemente multiplica este problema. Y lo que hacen estas clínicas es a una población que tradicionalmente es segregada, a una población que tradicionalmente es marginada socialmente, de una manera muy injusta, los pacientes de VIH, los pacientes de SIDA. Aquí en esta unidad que inauguramos formalmente, aunque ya empezó a trabajar en cuanto se construyó aquí en Celaya, se dará prevención a este tipo de enfermedades de transmisión sexual. Y una unidad más, son 4 por 1 en este día, en las instalaciones de este hospital, que ha venido creciendo poco a poco con el esfuerzo de todos, del gobierno federal, del estatal y del municipal, que también han aportado importantemente a esta obra. Una unidad médica para tratamiento de enfermedades de salud o problemas de salud mental. También hemos sido formados quizá a entender que las enfermedades de salud son solo físicas y que
le hemos prestado poca atención a los padecimientos psicológicos, psiquiátricos, mentales de las personas. Y la verdad es que requieren tanta o mayor atención. Los fenómenos asociados a la depresión, por ejemplo, que es mucho más generalizada de lo que podemos imaginar. El aumento, otra vez hablando de adolescentes en México, del número de suicidios en adolescentes en nuestro país es muy significativo, también asociado a una problemática axiológica, familiar, social, si se quiere, pero el punto es que requiere atención y hoy también en Celaya inauguramos un centro de atención para enfermedades o problemas de salud mental. Ahora bien, tomo este tema de salud mental para decir otra cosa que me explicaba hace un momento el secretario de Salud. No necesariamente los problemas de salud mental derivan fundamental o exclusivamente de un problema psicológico o social, o personal o familiar. Hay muchos problemas de salud mental que ahora, a medida que va avanzando la tecnología, vamos conociendo, que obedecen a alteraciones físicas, fisiológicas, que ocurren en el sistema nervioso de las personas y que en consecuencia también se pueden corregir con tratamiento médico específico orientado a esa atención. ¿Y cómo podemos saber si un paciente tiene una enfermedad meramente psicológica derivada de una problemática personal o familiar o económica o social, o tiene un padecimiento que deriva de un problema que tiene en su columna vertebral, en su cerebro? Y para eso también hoy entregamos a Celaya y a su gente un equipo de resonancia magnética, un resonador magnético que es un equipo que vale como 35 millones de pesos, me explicaban. Es el segundo más potente de todo el país, por cierto, y va a servir para saber exactamente micra, ya no digamos milímetro a milímetro, micra a micra, qué es lo que tiene el paciente, aunque esté en el centro mismo de la cabeza, en el cerebro. Lo mismo un tumor que una alteración nerviosa, neurológica, que permita pues un tratamiento adecuado. De manera tal, amigas y amigos, y esto evidentemente relativo a cualquier parte del cuerpo, de manera tal que hoy, en esta visita al Hospital General de Celaya, tenemos pues el gusto de poder entregar en beneficio de los celayenses y de las 850,000 personas que viven aquí en Celaya o en sus alrededores estos nuevos beneficios. Con esto obviamente ampliamos la oferta de servicios ya de por sí amplia que tiene el Hospital General de Celaya. Lo hacemos además con el gusto de poder sostener que el esfuerzo que ha permitido esto no solo es el presupuesto de salud del gobierno federal y estatal, sino sobre todo presupuesto de Seguro Popular, que en los 3 años que llevo de presidente se ha triplicado, es decir, ha pasado de 16,000 a 48,000 millones de pesos el presupuesto de Seguro Popular. ¿Y eso qué permite? Permite que estados como Guanajuato, que es un estado con una enorme pobreza, sea uno de los estados que rápidamente ya está llegando a una meta que no la tienen pues más que muy pocos países en el mundo, que es cobertura universal de salud, médico, medicinas y tratamiento para cualquier persona o para cualquier persona que lo necesite. Esa meta que está a punto de cumplir Guanajuato, también la queremos cumplir en México, y por eso, a pesar de la crisis y a pesar de que hay poca recaudación por la crisis, a pesar de que producimos menos petróleo por todo lo que dejamos hacer en su momento en petróleos mexicanos, a pesar de tener menos presupuesto, insisto, le he propuesto al Congreso ampliar el presupuesto para el Seguro Popular el próximo año. ¿Qué es lo que queremos, amigas y amigos? ¿Qué es lo que quiero? Que antes de que yo termine la presidencia de la República, dentro de 3 años y meses, no haya ninguna mexicana y ningún mexicano que por falta de dinero se quede sin médico, sin medicinas o sin tratamiento. Eso lo vamos a lograr si seguimos trabajando como hemos trabajado con el gobierno de Guanajuato y como hemos trabajado primero para ir ampliando este hospital general, para entregar hoy estas unidades médicas de enfermedades crónicas, de prevención y tratamiento de adicciones, de prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual,
enfermedades asociadas a la salud mental, como hemos trabajado para adquirir el equipo más moderno y sofisticado que a partir de ahora estará en manos de los celayenses. Yo quiero decirles, amigas y amigos, finalmente, pues 3 cosas. Una, que me da mucho gusto estar en Celaya, aunque sea así como visita de doctor, hablando del tema en el que estamos. 2, que mantenemos y refrendamos nuestros compromisos, ya estamos trabajando muy fuertemente con las autoridades de Guanajuato y del municipio para el trazo, ya incluso finalmente puedo decirles que ya se determinó el trazo del libramiento ferroviario de esta ciudad, en lo cual seguimos trabajando intensamente. Y 3, ahora seguirá pues conseguir los terrenos, pero ya estamos también presupuestando para poder auxiliar a Celaya con esta tarea importante. Y tercero, pues aprovechando también la fecha, sé que estamos cerca del aniversario de la fundación de Celaya. El 12 de octubre de 1570 se fundó esta ciudad por el virrey Martín Enrique Almanza. Antes se llamaba de una forma parecida, Concepción de Celaya, pero bueno, Celaya para todos. Y pues quiero aprovechar esta ocasión, dado que ahora nos acercamos pues al centenario de la Revolución Mexicana, donde Celaya, por cierto, también jugó un papel crucial. Por cierto, lo jugó a propósito de los trenes también, ¿no? Es decir, las grandes batallas de la Revolución Mexicana, ustedes observan las plazas donde ésta se desarrolló, pues en Torreón, la Convención de Aguascalientes, la Batalla de Celaya, pues son los puntos donde más actividad ferrocarrilera había en aquella época, y la movilización de tropas era crucial en la logística de batalla. Bueno, pues regreso a la historia. Ahora que cumpliremos 100 años de la Revolución Mexicana y 200 años de la Independencia, pues quiero saludar a esta ciudad en un aniversario más de su fundación y también invitar a los celayenses y a todos los guanajuatenses pues a seguir trabajando muy fuerte. Son tiempos difíciles, sí, pero también tiempos que ya estamos superando. Ayer anunciaba yo que, aunque los primeros meses del año fueron muy duros, la peor crisis económica que haya vivido nuestro país, y para colmo es una crisis que vino de fuera, vaya, donde nosotros no tuvimos la culpa. A pesar de ello, ya en el mes de agosto registramos en el Seguro Social más de 61,000 nuevos empleos creados en el mes de septiembre. Y en lo que va de junio a septiembre ya se han creado 124,000 nuevos empleos en todo el país. Así que la invitación es a no aflojar el paso, a seguir trabajando unidos, a seguir luchando, aunque ahora las condiciones sean más severas, por alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Y en esta meta, en la meta de la cobertura universal de la salud, como en la meta de combate a la pobreza extrema que nos hemos echado a cuestas, el gobierno mantiene una postura indeclinable. Vamos a seguir adelante con los cambios que tengamos que hacer a fin de transformar a nuestro querido país en el México ganador, en el México de oportunidades, en el México justo, próspero, en el México libre que queremos dejarle a nuestros hijos. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos ustedes.